Hola, buenas tardes, chicos. ¿Se me escucha? Sí, se escucha bien. Ah, bueno. Están mudos los chicos. Están mudos, no hay uno solo con cámara, no veo un No, alumno. no, están preparando el asado de la noche y de paso ven la clase. Es así. Bueno, ahí van apareciendo. Bueno, hoy venimos a contestarles preguntas a ustedes. Supongo que debe haber muchas dudas. ¿Ninguna? A ver, no veo. Están todos mudos. Buen día, profe. Buenas tardes. Hola. Empezamos a preguntar. Sí, sí, claro. Yo tenía una duda con la cláusula de intereses, porque en la ley dice que corren a partir de la fecha de la letra cuando no se indique una fecha distinta. Y no entendía cómo era, cómo tenía que contar a cierto tiempo de vista los Que corren intereses. a partir de la fecha, me dijiste, no te escuché. Dice, corren a partir de la fecha de la letra cuando no se indique una fecha distinta. Claro, a ver, los intereses normalmente corren desde el día de creación del título. Acuérdense que solo son válidos en el caso de los títulos con plazos relativos, o sea, cuando el día de creación no sabemos cuándo van a vencer. Esto es títulos a la vista o a cierto tiempo vista. Entonces, corren desde el día de creación. Ahora, la ley te aclara que podrían correr desde otra fecha. Supongamos que yo puedo poner una cláusula, creo hoy un título, hoy 26 de septiembre, y le pongo que los intereses corren desde el 1 de noviembre, que sería como una forma de decir, de acá el 1 de noviembre no hay intereses, a partir del 1 de noviembre sí. ¿Se entiende? Pero si nada, digamos que si nada dice, por ejemplo, en cierto tiempo de vista, los intereses son hasta la vista y además desde la vista a, por ejemplo, si es a 3 meses, esos 3 meses también. No, a ver, si no dice nada, son desde el día de creación de la letra. O sea, supongamos que yo creo una letra hoy y le pongo a un mes vista. Los intereses empiezan a correr hoy. Vos me la traes dentro de 4 meses, la presentás a la vista. Quiere decir que un mes después la voy a tener que pagar. Pero los intereses corren desde hoy. Salvo que escribamos otra cosa. Gracias, profe, quedó claro. ¿Queda claro, Leandra? Bueno, y todos los demás. O sea, la regla, si no hay pacto en contrario, es que los intereses corren desde el día que se creó el título, porque piensen que ese es el día en el que nace la obligación a pagar. Entonces, desde ese día corren intereses. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de pago. Hasta el día que se pague. No solo hasta el vencimiento. Si yo después me demoro, siguen corriendo. ¿Sí? Profe, y en ese caso, ¿qué pasaría si pasan 30 días del vencimiento? Ponele. Vos decís, pasan 30 días, se paga 30 días más tarde. Sí. O sea, se vence y pasan 30 días. Y bueno, siguen corriendo hasta el día que se pague. O ya. ¿Sí? A ver, vos imaginate que, a ver, podría correr mucho más, porque suponete que al vencimiento no se pague. El beneficiario nos inicia una acción. Sabemos que un juicio lleva 1 año, 2 años. Entonces, a lo No, mejor yo se decía que puede. no lo presente al título. A ver, no te entendí. Que pasa un tiempo del vencimiento porque no lo presenta, no porque no se lo pagan. No, a ver, supongo que porque no se lo pagan, porque si no lo presenta, ¿cuándo caduca? A ver, ¿quién sabe? ¿Cuándo caduca el paso para presentar un título a la vista? Un año después de la creación. Exactamente, entonces si pasó el año y no lo presentaste a la vista, ahí caducó, no tenés más título.
Ahora, supongamos que vos lo presentaste, lo vas a cobrar y no te lo Y ahí pagan. sí está la obligación igual. Claro, pero el día que vas a cobrar no te lo pagan. Lo protestás. Iniciás una acción cambiaria. El juicio te lleva 2 años, por ejemplo. A los 2 años cobrás. Bueno, los intereses corren hasta el día que cobres. Joya. ¿Sí? A ver, siempre los intereses corren hasta el día de pago. Y acá les agrego algo más. Supongamos un título que no tenga cláusula de intereses. Por ejemplo, porque esa fecha es cierta. Un pagaré hecho al 20 de diciembre de 2020 no se hace, no se pone cláusula de intereses porque tampoco sería válida porque es con plazo absoluto. Ahora, si el día de vencimiento no se paga y se paga más tarde, ahí sí corren intereses por mora desde el día que venció hasta el día de pago. O sea, esos intereses siempre corren, los intereses por mora. No importa que estén o no estén escritos. ¿Está claro? De los que veníamos hablando hasta ahora, los que tienen que estar escritos, que solo se admiten cuando hay plazo relativo, son los intereses compensatorios, o sea, los que no tienen que ver con la mora. ¿Sí? ¿Me lo entendieron todos esto? ¿O alguien no? Ahora voy a la pregunta de Eliana del chat. Pero mientras tanto, ¿lo de los intereses quedó bien claro? Bueno. Sí, profe. La única que veo que me hace que sí es Eliana, por lo demás no los veo. Chicos, les Yo pido. después lo vuelvo a escuchar porque justo estaba la perra ladrando y los otros perros también ladrando. Ah, está bien. A ver, les pido el esfuerzo de poner las caras, así nos sentimos que el esfuerzo de un sábado a la tarde es para ver caras de alumnos. Ahí se van animando de a poco. Estamos todos en casa, en bus o más informales. Bueno, voy a las preguntas del chat. Cualquier cosa, si quieren ir agregando, me agregan. Me dice Eliana que se le confunden las acciones directas y de regreso. Y después agregó algo, yo lo voy a desordenar. Al final me puso el plazo para presentarse al cobro. Efectivamente, 2 días del vencimiento. Pasado ese plazo, caduca el título. Yo para presentar al cobro un título tengo 2 días. Pero recuerden que cuando un título es sin protesto, acá estamos hablando de letra de cambio y pagaré. En el cheque tengo un mes, 30 días. Pero vuelvo a letra de cambio y pagaré, acuérdense que cuando es sin protesto, alcanza con que yo diga que me presenté para que se me crea. ¿Sí? O sea, cuando el título es sin protesto, yo digo, tal día fui a cobrar, no lo tengo que demostrar. Alcanza eso para que me crean. ¿Sí? Pero también lo tengo que hacer dentro de los 2 días. Por supuesto. Por supuesto, lo tengo que hacer en el plazo que prevé la ley. Y si bien alcanza con que yo lo diga, lo que sí puede haber es prueba en contra. ¿A qué me refiero? Si el domicilio al que yo tengo que ir a pagar es, por ejemplo, un edificio con cámaras de vigilancia, y bueno, más vale que yo vaya, porque si no, a lo mejor me pueden probar que yo no fui. ¿Sí? Pero en principio, si es sin protesto, se me cree. El tema de las acciones directas y de regreso. Estamos hablando de acciones muy parecidas. ¿Cuáles son las diferencias? Las de regreso son acciones que yo tengo contra los que no son obligados directos. En cambio, las acciones directas son solo contra obligados directos. O sea, contra quien tengo acción directa no tengo acción de regreso. Y al revés, contra quien tengo acción de regreso no tengo acción directa. ¿Cuáles son los obligados directos? ¿Quién se anima? El aval, el librador y el aceptante. No. A ver, no y sí. En el cheque... Depende del acá título. me cambia, ahora sí. Entonces, en la letra de cambio, ¿quién es? El aceptante. El aceptante. El aceptante, perfecto. ¿Y el avalista, No el profe? librador. El librador no en la letra. Solo el aceptante y el avalista del aceptante. O El sea, avalista del aceptante. cuando alguien es obligado directo, su avalista también lo es. Ok. Entonces, en la letra
El aceptante y, bueno, su avalista. No el librador, que es obligado de regreso. En el pagaré, ¿quién es obligado directo? El librador y el avalista del librador. Exactamente. ¿Cómo sé quién es el obligado directo? ¿Cómo puedo saberlo? Bueno, es quien debería pagar si las cosas salen naturalmente. En un pagaré, naturalmente, ¿quién paga? El que lo crea. En una letra, naturalmente, ¿quién debería pagar? El girado. El girado El aceptante. girado sí acepta. Claro. Pero a Pero ver, el único que puede... Una pregunta, el único que puede ser aceptante es el girado. claro, porque es el que debería aceptar. Profesor, disculpe, una pregunta. Cuando dice se exime el librador de aceptación, ¿siempre eso significa que es falta de aceptación? ¿O A ver, me parece que estás mezclando alguna cosa, pero ahora déjame cerrar lo anterior y voy a lo tuyo, Martín. sí? Me parece que estás mezclando algún concepto. Volviendo a las acciones directas y de regreso. Entonces, obligado directo el que naturalmente debería pagar, si salen las cosas como se espera desde el comienzo. ¿Sí? En cambio, obligado de regreso es el que paga porque algo salió mal. Porque no pagó quien debería. Por ejemplo, un endosante es un obligado de regreso, porque él paga solo si no paga el obligado directo. En una letra, el librador es un obligado de regreso, ¿por qué? Él paga cuando el aceptante no pagó, o cuando el girado no aceptó, cuando algo salió mal. Salir mal me refiero a no salió como la ley espera. Si en una letra, ¿qué espera la ley? Que el girado acepte y que después el girado pague. Ese es el funcionamiento natural de la letra. Entonces, el obligado directo es el girado. Todos los demás son de regreso. Obviamente, los avalistas asumen la calidad de quien avalan. El avalista del obligado directo es un obligado directo, el avalista del obligado de regreso es un obligado de regreso. ¿Sí? Entonces, a ver, Eliana, ¿te va quedando claro cuándo tengo acción directa para demandar al obligado directo? ¿Cuándo de regreso para demandar al obligado de regreso? ¿Qué otras diferencias hay entre una acción y otra? Para la acción directa necesito haber protestado el título. Para la de regreso no. Perdón, al revés. Para la acción directa no necesito haber protestado el título. Para la de regreso sí. Entonces, si yo me olvido de protestar el título, solo me queda la acción directa, la de regreso la pierdo. ¿Sí? ¿Cuál es el plazo para iniciar la acción? 1 año la de regreso, 3 años la directa. ¿Que desde cuándo corren esos 3 años? Desde que no hay aceptación o el vencimiento. No, en el caso de la directa, desde desde la fecha de vencimiento. La directa corre desde la fecha de vencimiento, no de la no aceptación. ¿Por qué? Porque yo digo que el obligado directo es el girado, si no acepta no hay obligado directo. ¿Se entiende, Macarena? Sí. Entonces, la directa siempre me corre desde el vencimiento. No necesito protestar el título. Entonces, desde el día que venció, tengo 3 años para iniciar la acción. Si pasan más de 3 años, prescribe. En cambio, la de regreso me corre, y acá sí vendría bien la respuesta de Macarena. Desde la fecha de que no se aceptó, o sea, de la fecha del protesto. Ya sea protesto por no aceptación o protesto por falta de pago. Porque acá sí tengo que protestar. Profe, en la fotocopia hace una diferenciación entre si dispensaba de protesto o no. Claro. Igual, es lo mismo que esto igual.
Porque si no dispensaba de protestos, se entiende. A ver, si, O sea, si dispensaba a eso. si no dispenso el protesto, si no pongo nada, es lo que les acabo de decir. Ahora, si el título es sin protesto, no hay protesto, es de la fecha de vencimiento, que corre el año. ¿Está claro? La acción de regreso que se inicia porque se rechazó la aceptación es lo que se llama acción de regreso anticipada. ¿Por qué anticipada? Porque yo no espero al vencimiento. La puedo iniciar desde que me rechazaron la aceptación. Por eso anticipada. Si no, la acción de regreso a término, que es la que se inicia cuando el vencimiento no fue pagado. Ahora, normalmente, si a alguien no le pagan un título, inicia todas las acciones juntos. O sea, no es que inicia primero un juicio, después otro. Inicia un solo juicio, que es acción de regreso y acción directa a la vez, y demanda a todos los obligados. ¿Está claro? Es un solo juicio. Ahora, ¿por qué les marco la diferencia? Porque puede ocurrir, por ejemplo, que pasó 1 año y medio. En ese caso, para la acción de regreso ya es tarde, pero puede iniciar la directa sola. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió el tema de acción directa y de regreso, las diferencias? ¿Todos? Y no la nombramos, pero ¿tienen clara la acción de reembolso? Ah, no, por esa no preguntaron. ¿Qué es la acción de reembolso? La que normalmente pide la avalista por quien firmó. No. La acción del avalista con el avalado no es una acción cambiaria, es de derecho común. Profe, ¿no es cuando el endosante ya pagó? Ahora sí, la acción de reembolso es la que tiene el obligado de regreso que paga contra los obligados anteriores. Yo soy endosante, como dijo Liliana. Demandan y yo pago. Una vez que pagué, recupero el título, me lo dan a mí, y yo puedo hacer acción de reembolso contra todos los anteriores. Esta prescribe a los 6 meses de la fecha que yo pagué. O de que me notificaron la demanda, lo que sea anterior. ¿Sí? ¿Alguna otra duda con acciones? Porque vi que en el chat hay un montón de cosas que yo ya me empecé a perder. Sé que había algo de Martín que le pateé, pero primero quiero saber si salimos de acciones. O si alguien tiene alguna duda más con acciones. Bueno. En el tema de los ejercicios, ¿me escuchan ahí? Cuando ustedes tienen que resolver, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿contra quién opera y qué acción corresponde? Esta explicación, más lo que puedan leer del apunte y del manual, es lo que les va a ayudar a identificar en el ejercicio qué acción opera contra quién. Ustedes tienen que tener en cuenta una cosa. Primero, a una confusión que tienen, la gran mayoría, es identificar quién es el portador legitimado, ¿sí? Y quién es el titular del derecho. Eso es un error que hemos visto en casi todos los ejercicios, ¿sí? Salvo 3 o 4 compañeros de ustedes o compañeras, después ese error fue común. Después de identificar esos dos actores, digamos, les pedimos, bueno, ese portador legitimado, ¿contra quién puede accionar si no le pagan? ¿No? Esa sería la pregunta, digamos. Y ahí hacen una mezcolanza. Entonces, con esta explicación que les acaba de dar Daniel, ¿sí? Vale, que ahora ustedes pueden retomar, digamos, el apunte y volver a leer el tema de acciones. Les pusimos un cuadro también en PowerPoint, vean el cuadro, ¿sí? Porque el cuadro les va a ayudar a estudiar acciones. Entonces, cuando la pregunta es, ¿qué acción opera, no? ¿Y contra quién? Esto es lo que esta explicación de ahora es lo que a ustedes les va a servir para volver al manual e entender. Si yo estoy diciendo que hay un aceptante, ¿sí? Que al final
cuando llegó el día del pago, no pagó, ya si estoy diciendo aceptante, ¿de qué tipo de título, a qué tipo de título me estoy refiriendo? Porque Letra eso de también cambio. es, claro, El girado en la letra de cambio. claro, porque ahí hicieron una mezcolanza también. En algún momento como que no identificaban si era letra o era pagaré o era vale, ¿no? Entonces me hablaban del Instituto de la Aceptación en un ejercicio que puntualmente era un pagaré o un vale. Entonces, retomando otra vez el tema de las acciones, que ahí hubo bastante lío hicieron. Una vez que identifican a esos dos primeros actores, ¿no? Quién es el titular y quién es el legitimado. ¿Es el legitimado contra quién puede accionar si no le paga? Esa es la pregunta. Entonces, si estamos hablando de un documento donde hay un aceptante que no pagó, ya ahí ustedes se dan cuenta, bueno, estamos hablando de letra, porque el Instituto de la Aceptación es solamente para la letra. Muchos me explicaban aceptación cuando el ejercicio hablaba de un pagaré o simulaba ser un pagaré, ¿sí? Entonces, si nosotros después le decimos, bueno, a ver, si ustedes identificaron el título, supongamos se dieron cuenta que es un pagaré, ¿no? Porque operan dos. Hubo 2 o 3 alumnos o alumnas que me dijeron, no, porque no se da la relación tripartita. Perfecto, entendieron la diferencia entre letra de cambio y pagaré. En el pagaré hay 2 actores principales, uno que libra y un beneficiario, ¿sí? Esa diferencia es la que ustedes no estaban entendiendo bien en los ejercicios. Ahora, si yo tengo un pagaré, ustedes ya lo identificaron, y ya identificaron al actor, que es el titular del derecho, y al otro actor, que es el legitimado, y ahora preguntamos, bueno, ¿contra quién acciona si no se paga? Esto que acabamos de explicar, Daniel, es lo que ustedes tienen que tener muy claro, ¿sí? Que no es un trabalengua, sino que es identificar qué acción opera contra uno o contra otro. Si es contra el librador del pagaré y no pagó, ya sabemos que es una acción directa, ¿sí? Y que la prescripción de la acción directa es de 3 años y que tiene un montón de reglas, ¿no? Después ustedes van a ver que fíjense que entre todas las acciones pues tiene reglas, algunas no hay que perjudicarlas, otras, fíjense otra vez la diferencia que algunas no hay que levantar protesto. Entonces, tengan en claro esas reglas. Ahora, si yo tengo que accionar en contra de todos los endosantes de ese mismo pagaré, la acción es de regreso, ¿sí? No es acción directa. Y la prescripción es otra. Entonces tengan mucho cuidado, ¿no? Ustedes, obviamente, cuando se les presente algo así, van a ir a ver a su abogado amigos y le van a decir, mira, tengo este pagaré que no me pagaron, necesito que iniciar la acción. Y el abogado amigo te va a decir, bueno, a ver, contra el librador tenemos 3 años, pero contra los endosantes teníamos 1. Entonces, uno inicia una acción como les explicó Daniel el otro día. La acción es toda completa, no le explica al juez, mire, contra este tenemos acción directa porque tal cosa. No le explicamos al juez porque se supone, o bueno, debería, aunque sea, saber la diferencia. El tema acá es la prescripción, ¿sí? Que para unos prescribe al año y para otros prescribe a los 3 años. Esa es la lógica que nosotros queremos que ustedes se lleven de esto. Y que no hagan el ejercicio de memoria como algo mecánico, sino que razonen, ¿sí? Primero lean bien la consigna y después razonen lo que les estamos preguntando. De esta forma es que ustedes tienen que pensar el ejercicio para resolverlo, ¿sí? Que muchos lo han resuelto bien, pero bueno, a ver, yo estoy diciendo ahora, estoy hablando de los errores generales, para que no se vuelvan a cometer en el examen, ¿sí? Bueno, ¿el tema acciones lo damos por cerrado o alguien quiere preguntar algo más? Bueno, vamos entonces, me había hecho Martín una pregunta que le dije te la contesto después de acciones. Recordame que habías preguntado, Martín. Yo había visto un ejercicio donde decía, en las notas, decía, al momento el librador X se exime de la garantía de aceptación y me costó interpretar, digamos, Claro. lo que me decía. No sabía si era falta de aceptación, si... No te asegura la aceptación, o sea, no le puedes iniciar acción de regreso al momento que no te acepta. Claro, a ver, vamos a hablar un poquito de aceptación, primero para que se entienda esto. ¿Qué quiere decir aceptación? Bueno, era ese acto por el cual el girado se convierte en aceptante y por lo tanto obligado cambiario. Primera pregunta que yo me hago, ¿es indispensable la aceptación para que un título sea pagado?
No, porque puede ocurrir que el girado no acepte, pero que igual lo pague. Puede ocurrir que yo como portador del título diga, por ejemplo, a ver, el título es pagadero en Córdoba. Yo no me voy a ir 2 veces a Córdoba, una vez a que lo acepten y otra vez a que lo paguen. Voy directamente al día de pago y se lo llevo una sola vez. Con una sola excepción. Si el título es un título a la vista o a cierto tiempo vista, en realidad a cierto tiempo vista, ahí no me queda otra que llevarlo a la aceptación. Porque hasta que no lo lleve, no empieza a correr el plazo. Pero en cualquier otro caso, yo puedo optar por llevarlo o no a la aceptación. Salvo que en la creación del título se me obligue a presentarlo a la aceptación. Entonces, habíamos visto que el plazo para aceptar, que por regla es de 1 año, puede ser abreviado, porque el librador puede poner presentar su aceptación en 6 meses o en no más de 6 meses. Puede ser extendido, porque el librador me puede dar más plazo, puede decir este título se puede presentar a aceptación en los próximos 5 años. O incluso me puede limitar, por ejemplo, decir que no lo puedo presentar a la aceptación antes de los 6 meses. O que no lo puedo presentar nunca a la aceptación. O bien la cláusula esta por la que me preguntaba Martín, que me diga, yo no garantizo la aceptación. Claro. Entonces, ¿qué pasa si no te garantiza la aceptación? Bueno, vos lo podés llevar o no, pero si no te lo aceptan, el librador no garantizó, con lo cual no le podés iniciar la acción anticipada de regreso. Porque él te dijo, yo no te garantizo que te lo acepten, sí te garantiza que te lo pague. ¿Por qué? Porque la garantía de pago no la puede suprimir nunca el librador. El librador de un título siempre garantiza el pago. Entonces, lo que te está diciendo el librador que te pone sin garantía de aceptación es, yo no te garantizo que el girado vaya a aceptar, pero sí te paga. Con lo cual, si vos querés llevarlo a aceptar, si no querés no lo lleves, pero si lo llevas y no lo aceptan, a mí no me vengas a ver porque yo no te garanticé la aceptación. Pero el día de vencimiento anda a cobrar, y si no te pagan, me podés demandar. ¿Está claro, Martín? Claro. Sí, sí, está claro. Sí, sí, digamos que se adelanta de que no se lo reclamen antes del vencimiento. Exactamente, o sea, lo que se adelanta es, si mi girado no acepta, bueno, yo no quiero que me vengan a demandar pasado mañana. Claro. Yo estoy dispuesto a pagar en 6 meses, pasado mañana no. Entonces, si no lo acepta, y bueno, los 6 meses los vas a tener que esperar igual. En 6 meses me podrá demandar por falta de pago. Claro, listo. ¿Sí? Perfecto. Ustedes no se olviden que la aceptación, vuelvo a decir, salvo los casos que dije, no es una obligación para el portador llevar a la aceptación. Y supongamos que lo lleva y no es aceptado, tampoco es que tiene que salir a demandar mañana. A lo mejor puede decir, bueno, a ver, está bien, no aceptó, pero igual vuelvo a intentar cobrar, porque a lo mejor hoy no aceptó, pero al vencimiento me paga. ¿Sí? ¿Está claro esto, Martín y todos? Que no se acepte un título, no me lo invalida como tal. De todos modos, al vencimiento me lo pueden pagar. Por eso es que se distingue la garantía de no aceptación, para evitar la acción de regreso anticipada. ¿Alguna otra pregunta que tenga que ver con aceptación? Bueno, Eliana, lo de la dificultad para identificar al titular, déjame primero responder algo de Alejandro, que viene de antes y engancha más con lo anterior. Me pregunta Alejandro en el chat. Griselda se lo contestó, a lo mejor no, ya está, ya Griselda le contestó y lo entendió. ¿Lo entendieron todos qué quiere decir la cláusula sin protesto? Se puede poner en cualquier documento, no se puede incorporar después, o sea, tiene que poner quien lo crea el documento, no la puede incorporar un endosante. Por eso el decreto de ley dice incluso que si está puesto en otra caligrafía o no viene preimpreso, el endosante tiene que firmar aclarando que es válida la cláusula sin protesto, esto para evitar que alguien la incorpore después. Si está todo en la misma caligrafía no hace falta. Y
Se puede hacer en cualquier documento, obviamente no en un cheque. ¿Por qué en un cheque no? O en el cheque no hay protesto. Pero en una letra o en un pagaré, en cualquiera se puede poner la cláusula. De hecho, se pone, le diría que la regla en los pagarés que circulan es que son todos sin protesto. ¿Se entiende bien qué es el protesto? ¿O alguien tiene dudas? ¿Nadie? Bueno, entonces si no hay dudas, vamos ahora sí a la pregunta de Liana. ¿Cómo identificar quién es el titular del derecho? Para esto lo que tienen que manejar muy bien es el tema endosos. ¿Sí? Después voy a ir a lo de Camila. ¿Por qué digo que tienen que manejar endosos? ¿Se acuerdan que el endoso tiene 3 funciones? Transmite la titularidad, transmite la legitimación para cobrar y además garantiza el pago. La legitimación la transmite siempre, con lo cual ahí no tenemos mucho conflicto, porque si hay un endoso, hay una entrega del título, y eso quiere decir que el que recibe el título con un endoso está legitimado. Ahí no hay problemas. Ahora, ¿qué pasa con la titularidad? Vimos que no siempre el endoso transmite titularidad. Hay endosos, como por ejemplo el endoso en garantía, el endoso en procuración o en mandato o en gestión de negocios, o cualquier endoso puesto después del mandato de la gestión de negocios o de en garantía, son endosos que no transmiten la titularidad. Entonces, cuando yo tengo una cadena de endosos, ¿qué tengo que hacer? Voy analizando desde el primero a ver si transmiten la titularidad. La regla es que la transmiten, salvo estas excepciones que les conté. Si en un punto me encuentro que un endoso no transmite titularidad, entonces quiere decir que la titularidad se la quedó el endosante. Si yo firmé, pero puse una cláusula, por ejemplo, en procuración, yo transmití el título con su legitimación, pero no transmití el derecho, me lo quedé yo. Cualquier endoso a futuro transmitirá la legitimación, pero no la titularidad porque me la quedé yo. Entonces, ¿cómo hago para saber quién es el titular? Empiezo a recorrer la cadena de endosos. Cuando encuentro a alguien que endosó con alguna cláusula que no transmitió titularidad, quiere decir que él se la quedó y por lo tanto él es el titular. ¿Qué quiere decir ser el titular? Ser el dueño del derecho. No importa que lo ejerza otro. Si lo ejerce otro, lo ejerce en mi nombre. Yo soy el dueño. Sí, Eliana. ¿Los demás entendieron? Miren que, como bien lo marcó Eliana en la pregunta, en cualquier caso, y para cualquier lado que vayamos con las preguntas o que preguntemos acciones, si ustedes no entienden quién es el titular del derecho, es probable que lo resuelvan mal. ¿Sí? Pero siempre hay que entender, hay 2 sujetos que identificar. Primero, el titular del derecho. Segundo, el legitimado, que es quien puede iniciar las acciones. De ahí van a derivar quiénes son los obligados. Por eso es claro leer despacito los endosos. Donde yo encuentro un endoso que no transmite titularidad, ahí está, ese se la quedó. ¿Sí? ¿Todos entendieron? Voy a la siguiente pregunta. A ver, antes de la siguiente hay una de Horacio. El titular, aunque no sea el portador, a ver, al titular exactamente no se le pueden iniciar acciones, pero por una lógica, ¿cómo yo le voy a pedir que pague a quien es el acreedor? Yo pongo este ejemplo, vamos a suponer que Leandra tiene un título, es la portadora de un título. El título está firmado, supongamos que por Griselda. O sea que Leandra tiene derecho a ir a cobrarle a Griselda. Me lo endosa a mí en procuración, con lo cual se queda con la titularidad. Bueno, yo puedo demandar a Griselda. Obviamente no a Leandra, porque le voy a decir a Leandra que pague el título que ella me dio para cobrar en su nombre.
Sería un absurdo pedirle al titular que pague. ¿El titular qué es? Es el dueño del crédito, quien tiene derecho a cobrar. Pedirle que pague es como pedirle que se pague a sí mismo. ¿Sí? Perdón, yo ahí quiero agregar una cosa, que fue el error, digamos, del 80% en los ejercicios. Yo creo que están estudiando de memoria. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros la titularidad de legitimación lo trabajamos, lo explicamos, lo vimos en un montón de ejercicios, pero si yo estoy hablando de titularidad, ¿sí?, y legitimación, ya a esta altura tenemos que saber la diferencia, pero no solamente eso. Por eso yo acá voy a decir, ¿cómo vamos a demandar al dueño de la cosa, no? O sea, si yo le debo, obviamente que el que puede demandar es el que está legitimado porque se endosó. Por ejemplo, supongamos que lo endosamos a título de mandato, ¿sí? El titular significa que no lo tiene en la mano, se lo dio a otro. Supongamos que yo lo endosé a favor de Daniel, se lo dio a Daniel. ¿Quién puede iniciar la acción? La va a iniciar Daniel. ¿Pero de quién es el título? Es mío. Entonces Daniel, sí, ¿me escuchan ahí? ¿Me escuchan ahí? Sí, sí. Cuando Daniel cobre, que es el legitimado, ¿qué va a tener que hacer con eso? Si yo se lo había endosado a título de mandato. ¿A quién le tengo que dar? Él cobra el título, ¿sí? Dice, bueno, listo, Griselda, gané el juicio, tengo la plata, y ahora, ¿qué hace con la plata él? Corresponde que te la dé a vos. ¿Por qué? ¿Por qué, Carla? Claro, y además no soy la titular, sí, más vale, pero yo se lo endosé a título de mandato, él me tiene que venir a rendir cuentas. ¿Me entienden cómo tienen que razonarlo? No es de él la plata. Él es el legitimado para ir a hacer la acción y cobrarlo. Pero la dueña, la titular, sigo siendo yo. ¿Me entendieron? O alguien, a ver, si no volvemos sobre este tema, el que no entendió, que me haga con una manito ahí, un emoticón, y volvemos sobre el tema. Hasta que no entiendan esto, no nos vamos. Tampoco nos vamos a quedar hasta las 12 de la noche, pero el que no entendió, que levante la mano y lo volvemos a explicar. Y les agrego una cosa más en relación a esto que dijo. Vuelvo al ejemplo. Yo soy el portador legitimado y ese juicio lo cobré, pero la titular del derecho es Griselda. Eso quiere decir que una vez que yo inicio el juicio, quien va a pagar me podría oponer cualquier defensa que tuviera contra Griselda. ¿Por qué? Porque ella es la titular del derecho. ¿Se entiende esto? Vamos a suponer que, a ver, la obligada a pagar el título era Eliana. Yo la demando y Eliana me podría oponer, no, pero yo no pago porque Griselda a su vez a mí me debe dinero y compenso. ¿Y lo puede hacer? Sí, ¿por qué? Porque la titular es Griselda. Entonces la titular marca el tipo de defensas personales que se pueden oponer. O sea, ustedes no se olviden, no es acción causal, Eliana, no. Yo cuando te digo defensas personales, por ejemplo, compensación. Ninguna defensa vinculada a la causa. Pero no estamos hablando de la causa del título. Vos estás diciendo, está bien, yo le debo a Griselda este pagaré por 5.000 pesos. Pero acá ya tengo otro pagaré firmado por Griselda que ella me debe 5.000 pesos a mí. O me los debe por otro motivo que yo puedo probar. O sea, es lo que se llaman defensas personales, defensas que tienen que ver con la persona. Entonces, lo que ustedes tienen que tener claro es que cuando hay un endoso en procuración, el legitimado está actuando en nombre del titular. Pone su propio nombre en el juicio, pero su actuación es por el titular. Por eso también lo podría demandar. Una pregunta, esa que usted dijo en procuración, que puede, digamos, puede hacer defensas personales, en el caso de los, viste, vio el endoso en garantía, que después se sigue transmitiendo el endoso en procuración, ¿esos endosos en procuración vale lo mismo que esto? No, ¿por qué? En el endoso en garantía, que justamente esa es la diferencia con el endoso en procuración, en el endoso en garantía,
los portadores o el portador no actúa por cuenta del que endosó. Porque más allá que el titular del derecho sigue siendo el que endosó, el portador tiene un derecho distinto, que es a conservar esa garantía. Entonces, ahí no le pueden oponer al portador defensas personales. Y si hay varios endosos en procuración, bueno, pasa un poco lo mismo, porque las defensas personales son contra el titular cuando hay endoso en procuración, no en el endoso en garantía. ¿Por qué? Acordate qué quería decir el endoso en garantía. Vamos a suponer, Leandra, que vos me endosás a mí un pagaré en garantía. Acá no es que vos me estás dando simplemente el mandato de que yo me ocupe de cobrar, sino que me estás garantizando otra obligación. Y yo te acepté esa garantía porque vi un título autónomo. Entonces ahí no me pueden oponer defensas personales que tuvieran contra vos. Porque yo tengo un interés personal en que se cobre ese cheque para mantener mi garantía. Vos conservás la titularidad, pero yo tengo a su vez otro interés. Por eso siempre se distingue el endoso en garantía, si bien el efecto es muy parecido al en procuración, porque yo me quedo con la titularidad, transmito la legitimación, pero hay una diferencia. El procurador o el mandatario, el que recibió el título, el legitimado, no está actuando en nombre mío, está actuando en nombre de un interés propio. Sí, o sea, eso entendí la diferencia, pero vio que después del endoso en garantía se sigue transmitiendo en procuración. Sí. En estos en procuración se rige lo mismo que en el primero, o sea, del endoso en garantía, o en procuración sí se puede alegar, no entiendo eso, esa A parte. ver, las defensas personales solo se pueden alegar respecto del titular, con lo cual todos los que endosaron la procuración no fueron titulares. Solo el titular, y cuando endosó en garantía tampoco, ahí no hay defensas personales. ¿Sí? Ahora, si bien, no sé si va para otro lado, si no sirve la aclaración. Cuando alguien me endosa en procuración, pero viene de un endoso anterior en garantía, o de un endoso anterior en procuración, yo no puedo demandar a ninguno de ellos, porque el endoso en procuración no presupone una garantía de pago. ¿Sí? Los endosos en mandato son endosos al solo fin de dar legitimación para que vaya a cobrar. Pero yo no le estoy garantizando. Te pongo un ejemplo. Vamos a suponer que vos tenés un título a favor tuyo, me lo endosás a mí en procuración o en garantía, es lo mismo. Como yo no me puedo ocupar de cobrar, se lo endoso a Martín y ese endoso es en procuración. Pero mi endoso a Martín no fue un endoso para garantizar el pago. Fue un endoso simplemente para que él haga la gestión de cobrar. Entonces Martín no me va a poder demandar ni a mí ni a vos. A vos porque sos la titular y a mí porque endosé en procuración. El endoso en procuración nunca garantiza pago. ¿Sí? Queda claro, profe, gracias. ¿A todos les queda claro? Bueno, sigo adelante con las dudas. Viendo si hay algo. Analí Sánchez, que pregunta, ¿el endoso en garantía, el legitimado debe rendir cuentas luego al titular? A ver, hay un principio de derecho, no de derecho cambiario, de derecho común, que dice que todo aquel que realiza una gestión por cuenta ajena debe rendir cuentas. Si no me falla la memoria, es el 858 del Código Civil y Comercial. Ahora, esa rendición de cuentas es ajena al derecho cambiario. ¿Sí? No tiene que ver con el título. Pero bueno, es como la explicación para que se entienda. Pero sí, todo aquel que realiza una gestión en nombre de otro, ya sea porque me dio el título en garantía o porque me lo dio en procuración, hay una obligación de rendir cuentas. Ahora, esa obligación no tiene que ver con el título, es ajena al título. Bueno, hay una pregunta, Iván, por sesión de derechos, que ahora voy a ir, pero me quedó una pregunta colgada antes de Camila. Camila preguntaba, tengo una de Camila y una de Horacio antes, después voy a la otra. Si me saltó alguna, chicos, porque se me va en el chat, me avisan. Camila preguntaba,
En el pagaré, el título se extingue cuando paga el librador, que es el obligado directo. Y en la letra, si el aceptante, que es el obligado principal, no paga. ¿Cuándo se extingue el título? En realidad, la única forma de que un título se extinga es el pago por parte del obligado directo. En una letra, el girado. Esto ahora, en la letra, es casi un tecnicismo. En la práctica, si paga el librador va a destruir el título y ahí se acabó. Pero ¿por qué no se extingue? Tecnicismo. En teoría, el librador que paga la letra la podría volver a poner en circulación. La paga, la recupera, la podría volver a poner en circulación. ¿Por qué digo que es un tecnicismo? Porque es probable que una letra que ya el girado no aceptó, no se la quiera recibir nadie. Pero técnicamente, ¿cuál es el principio? El título se cancela cuando paga todo aquel que es obligado directo. Si paga otro, el título puede seguir circulando. Si ya venció, no se puede endosar. Pero eso no quiere decir que no pueda circular por cesión de créditos o por otro derecho. ¿Sí? Si venció, o en realidad, técnicamente, si pasó el plazo para protestar, estamos hablando de 1 o 2 días de diferencia, ya no se puede endosar, porque el endoso ya no es válido después del plazo para protestar. Pero el título puede circular. Está vivo, digamos, o sea, no se extingue. ¿Cuándo se extingue? Tiene que decir se cancela, no es más título de crédito. Cuando lo rescata el obligado directo. ¿Sí? ¿Te contesté, Camila? A ver, hay un... Sí, acá me pone que sí. Entonces, es un principio de derecho cambiario. El único que puede... Que por eso es importante saber quién es el obligado principal, porque es el único que pagando extingue. Los demás pagan, rescatan el título, pero el título está vivo. ¿Sí? Obviamente, el que lo rescata, si quiere, lo rompe y lo canceló porque lo destruyó. O lo cancela poniendo un sello cancelado. Pero técnicamente no se canceló por su rescate. En cambio, cuando rescata el obligado principal, el título quedó cancelado, no se puede volver a poner en circulación. ¿Sí? Bueno, pregunta de Horacio. El titular, aunque no sea el portador, no se... Ah, no, está bien, esta creo que es la que ya contesté, ¿no, Horacio? Quedó respondida. Bueno. A ver, sigo bajando, porque a mí se me mezclan con las respuestas. La rendición de cuentas la contesté. Había una más, me parece. Sí, la pregunta de Iván, si puede explicar cesión de derecho. Ah, cesión de derecho. A ver, para todos, pues no lo preguntan y habitualmente no lo terminan de comprender, con lo cual esto tomen nota todos, que es muy buena la pregunta de Iván. La cesión de derechos es un contrato. Si ustedes tomaran, que a lo mejor habrán visto en derecho civil, que el Código Civil y Comercial regula 20 y pico de contratos, lo que no quiere decir que no haya más. Después están los contratos atípicos, porque yo puedo celebrar, inventar un contrato, poner las reglas y celebrarlo, pero el Código Civil y Comercial regula los 20 y pico contratos más habituales. Creo que son 27 o 26. Uno de los primeros contratos, y que es un contrato muy antiguo, es el de cesión de derechos o cesión de créditos. Es lo mismo. Es un contrato por el cual hay un cedente, que es el titular de un derecho, es un acreedor, que le cede ese derecho a otra persona. Por ejemplo, vamos a suponer que el día de mañana ustedes son contadores y tienen un estudio y tienen un cliente que les debe 10 meses de honorarios. Ustedes saben que ese cliente no les paga porque en este momento está con el negocio cerrado por la cuarentena, pero confían en que es un cliente que llegado el momento les va a pagar. Si el cliente es una empresa seria y reconocida, es probable que a lo mejor ustedes vayan a alguien y les digan, bueno, a ver, ¿cuánto te debe este cliente? Me debe 10 meses a 20.000 pesos por mes, 200.000 pesos. Entonces a lo mejor él dice, bueno, mira, yo te pago 140.000 pesos por eso. Porque voy a tener que esperar a cobrar. Y ustedes dicen, bueno, a mí me viene mejor 140.000 pesos hoy que los 200.000 algún día. Entonces se hace un contrato por el cual ustedes le ceden
a esa persona el derecho a cobrar 200.000 y a cambio esa persona les paga los 140.000 pesos. Ese es un contrato de cesión de derechos. Está regulado en el código, puede ser oneroso, gratuito, pero siempre yo puedo un derecho que tengo cedérselo a otra persona. O sea, colocarlo en mi lugar. ¿Sí? ¿Esto me lo entienden todos? Ese contrato tiene toda una regulación. Dice que por regla el que cede un derecho no responde por la cobrabilidad, salvo que pacte lo contrario. ¿Qué quiere decir? Si ustedes cedieron ese derecho a cobrar honorarios y después no se cobra nunca, no es problema de ustedes. Se supone que el riesgo de no cobrar lo compró el adquirente, salvo que se pacte lo contrario. Hay obligación de notificar al deudor. ¿Por qué hay que notificar al deudor? Para que sepa que ahora no le tiene que pagar a quien le debía, sino al adquirente de ese derecho. Y es un contrato que se hace muy habitual. Es muy habitual ceder derechos en operatorios comerciales o civiles. Los derechos pueden ser derecho a cobrar o cualquier tipo de derecho se puede ceder. ¿Sí? A ver, vamos a suponer que yo compro, no sé, 10 clases de tenis. Contrato a un profesor y le anticipo el pago de 10 clases. Firmamos un acuerdo por el que él me recibe un valor de dinero y me da 10 clases. Si yo después digo, no, voy a la primera clase y digo, esto no es para mí, yo le puedo ceder las 9 clases que me quedan a otra persona. La voy a ver a Griselda, que me dice, yo tenía ganas de aprender a jugar al tenis, era lo que más quería hacer este año. Mi proyecto para el 2020 era ese. Entonces, le firmo el contrato, le digo a Griselda, mirá, yo al profesor le pagué 200 pesos a la clase, le pagué 2.000 pesos por las 10 clases. Pero bueno, te vendo las 9 clases a tanto. O te las regalo, porque la sesión puede ser gratuita también. A lo mejor lo digo, no, mirá, yo no te las regalo. Tiene que ser por escrito, con lo cual tenemos que hacer un contrato por escrito. Se la cedo. Y lo que yo tengo que hacer es mandar una carta documento al profesor de tenis diciéndole, mire, yo mis clases se las cedí a Griselda, con lo cual, ahora dele a ella. ¿Para qué? No es cosa que lo emplomemos y vayamos los dos a tomar clases. Entonces, la cesión de derechos es un contrato por el cual el titular de un derecho, cualquiera, a cobrar, a tomar una clase, el derecho que fuera, se lo cede a otra persona. Puede ser gratuito o oneroso, o sea, gratuito o a cambio de dinero o a cambio de otra prestación, de otros bienes. ¿Sí? Eso es una cesión de derechos. La cesión de derechos tiene reglas. Por ejemplo, el cedente no garantiza que se cumpla. Si yo le cedí las clases de tenis a Griselda, yo no le garantizo ni que sean buenas, tampoco le garantizo que el profesor de tenis desaparezca, se vaya y no cumpla. No me hago responsable de eso. Salvo que ponga por escrito. Que yo decía, bueno, si el profesor de tenis no cumple, yo te devuelvo el dinero. Pero si no lo pongo, no. Obviamente, el derecho que yo le cedo a Griselda no es autónomo. Ella adquiere el derecho que tenía yo. Por ejemplo, si las clases que el profesor me había vendido a mí tenían la cláusula que decía todas las clases deben ser tomadas antes del 31 de octubre, y si no caduca, Griselda lo recibe con ese límite, o hace todas antes del 31 de octubre o las pierde, porque no recibe un derecho autónomo. ¿Sí? Entonces, eso es una cesión de derechos. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver con el endoso? Bueno, tienen un punto en común. Los dos son formas de transferir un derecho. Con el endoso yo transfiero un derecho, con la cesión de créditos también. El endoso es más rápido, pongo una firma y entrego el título. La cesión de derechos me requiere escribir un contrato, firmar, darle fecha cierta, lo que querría decir por lo menos ir a certificar firmas ante un escribano, o de algún modo poner fecha cierta. El endoso no. Y los efectos no son iguales. Vimos que, por ejemplo, en la cesión de derechos, el que cede no garantiza el pago. Los derechos van con las limitaciones que tuvieran para el cedente. En cambio, el endoso tiene otras reglas. El que endosa garantiza el pago.
El que endosa transmite un derecho autónomo, o sea que nace como nuevo derecho para el endosatario. ¿Sí? O sea, son dos formas de transferir derechos con distintas consecuencias. ¿Sí? Entonces, cuando la ley... Profe, Sí, yo le preguntaba porque una vez con la contadora que estaba trabajando, habíamos hecho una sesión de derechos, pero por una cuestión de que había un cliente que hacía todo lo que es escenografía en el Colón. Y es muy colgado este cliente y no había pagado todo lo que vendría a ser el tema de IVA y ganancias y todo eso, y le habían hecho el bloqueo de la cuenta. sí. Entonces lo que le habían hecho, lo que se hizo es, con un escribano, ceder el derecho de cobro del Teatro Colón, que era como 1.000.000 de pesos, a la contadora como un concepto de honorarios. Sé que es una Se te complicó el audio. pero yo no entendía mi duda. No, a ver, está perfecto el ejemplo. Creo que ahora entendiste. Sí, sí. Bueno, a ver, para poner un ejemplo, en las empresas que hacen obra pública, ustedes saben que las empresas de obra pública, pues una empresa que pavimenta una ruta o hace un puente o construye un edificio público, se tramita con certificados. ¿Qué son los certificados? En el pliego de la obra pública vamos a suponer que se contrata una empresa para pavimentar, no sé, 100 cuadras de un barrio. Y el pliego dice que cada cuadra que se pavimente o cada 5 cuadras que se pavimenten, la empresa puede certificar. ¿Qué quiere certificar? Viene la entidad supervisora de la obra, recorre que está todo pavimentado y le emite, bueno, certifico que ya pavimentó estas 5 cuadras. También a veces son etapas. Bueno, certifico que ya hizo el movimiento de suelos. Todavía falta mucho, pero se certifican etapas. La etapa certificada se presenta y a lo mejor dentro de los 90 días o 180 días el Estado le va pagando cada certificado. Casi todas las empresas de obra pública esos certificados los venden. ¿Por qué? La empresa certifica 5 cuadras, necesita la plata para seguir haciendo las próximas 10 cuadras. Entonces, es muy común que ceda ese derecho a cobrarle al Estado a alguien que a lo mejor le dice, bueno, vos, este certificado, ¿cuánto vas a cobrar? 14 millones de pesos. Bueno, yo te doy 12. Y a la empresa a veces le sirve agarrar los 12 millones hoy y con eso comprar los materiales para hacer las próximas 10 cuadras. El que le compra el certificado suele ser una financiera, un prestamista, un banco, alguien que le sirve pagar 12 para en unos meses cobrar 14. ¿Sí? Es una cesión de derecho parecida a los que nos contaba Iván. Entonces, estas son cesiones de derechos. ¿Cuáles son un contrato? ¿Cuáles son las reglas? Las reglas son las que establece el Código Civil y Comercial. El endoso es otra forma de transferir un derecho, pero con otras reglas. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta que vieron, por ejemplo, que el endoso puesto después del protesto o el endoso puesto en un cheque después del rechazo se considera cesión de derechos. Entonces ya no es más endoso. Pero se transmite el derecho de todos modos, pero ya no con las reglas del derecho cambiario. Ya lo que transmite no es un derecho autónomo, el que se dio derechos no está garantizando, ¿sí? Se aplican otras reglas. ¿Se entendió entonces la pregunta qué es la cesión de derechos? Son otros modos de transmitir los derechos. También hay otros, por ejemplo, lo que se llama transmisión mortis causa. Cuando una persona fallece, todo lo que esa persona tenía pasa a ser de sus herederos. Si esa persona tenía un derecho, el derecho pasa a los herederos. Pero no es un endoso. Pasa por las reglas de la sucesión, que son otras, distintas a la de la cesión de derecho y distintas al endoso. Si el que fallece tenía un cheque, bueno, ese cheque pasa a ser de los herederos, pero no por endoso. Los herederos adquieren un derecho que no es autónomo, es el derecho que tenía quien falleció.
¿Sí? Bueno, veo por lo menos, Liliana le veo la cara por lo menos que no se le escucha, pero dijo sí. Los demás quedó entendido este tema, pues es muy importante, ¿eh? Bueno, veo, ahí aparecen todos los sí en el chat. ¿Tengo pendiente alguna otra pregunta? Creo que no. ¿Quieren alguna otra duda? A mí se me complica un toque con la de diferenciar los cheques. O sea, me los confundo a veces. ¿Cheques común y pago diferido o te referís a otra cosa? No, al cruzado y los otros. Bueno, a ver. El cheque cruzado, ¿cómo lo reconoces? Porque tiene el cruzamiento arriba. ¿Todos se dan cuenta cómo verían el cruzamiento en un cheque? ¿O alguien no? Las dos líneas paralelas en el extremo superior izquierdo. ¿O alguno no se lo imagina? Bueno, doy por hecho que sí, entonces. Sí. Entonces, el cheque cruzado, ¿cómo lo reconoces? Porque tiene esas dos rayitas arriba a la izquierda. ¿Qué quiere decir cruzado? A ver quién se lo contesta. ¿Nadie te anima a contestar qué quiere decir cruzado? Profe, quería decir que el banco solamente podía pagar a un cliente propio. ¿A un cliente propio o a una entidad financiera? No. Sí. Entonces, ese cheque solo lo voy a poder cobrar por ventanilla si yo soy cliente propio del banco o si soy una entidad financiera. Caso contrario, la única forma de cobrarlo, ¿cuál es? Depositarlo en mi propio banco para que mi banco se ocupe de cobrarlo. Como él es entidad financiera, se lo van a pagar. ¿Sí? Profe, ¿y en el cruzamiento especial El cómo sería? cruzamiento especial es en el cual entre las dos líneas se pone el nombre de un banco y en ese caso solo se va a pagar a ese banco. Con lo cual la única forma de cobrarlo es tener una cuenta en ese banco y depositarlo. ¿Sí? Obviamente no se suele usar, porque si no, imagínate que yo condiciono a que solo lo puede cobrar un cliente del banco que está en el cruzamiento especial. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, después, ¿qué otros cheques? Un cheque certificado. ¿Cómo lo reconoces? Porque tiene abrochado un formulario que dice certificación de cheque. Normalmente al margen le ponen un sello que diga certificado. ¿Qué quiere decir cheque certificado? A ver quién se anima. Eran los que tenían fondos y no podían, están en forma. ¿No podían? No podían, o sea, reclamar por el tema de falla por forma. O sea, no podían rechazarlo. Ahí está. A ver, el cheque certificado, ¿qué es la certificación del cheque? Cumple una forma de coordinar. O sea, el banco controla que el cheque esté formalmente bien hecho, que tenga todos los requisitos de forma perfectos, y además separa los fondos para cubrirlo. O sea, se los saca de la cuenta del librador y se los guarda en una cuenta del banco. Con lo cual... Lo reservaba por 5 días, ¿no, profe? Solo por 5 días. Con lo cual, durante esos 5 días no hay posibilidad de que el cheque sea rechazado. Acuérdense los que la vieron, yo les puse el caso de la película Nueve Reinas. A lo mejor el que la vio lo ayuda. Ese cheque no tiene posibilidad de rechazo. ¿Por qué? Porque el banco ya verificó que cumple con todo y separó los fondos. Entonces no puede haber razón de rechazo. ¿Está claro? Por 5 días. Pasados los 5 días se convierte en un cheque común, con lo cual podría ser rechazado si no hay fondos, porque los fondos a los 5 días vuelven a la cuenta y a lo mejor el librador se los gasta en otra cosa. Profe, pero ya después de los 5 días, ponele que no se haya ido a cobrar, no lo pueden, o sea, rechazar por las partes formales, porque eso ya se supone que está... No, porque ya está controlada. Lo formal ya fue controlado. ¿Sí?
Podría ser rechazado porque no hay fondos, porque se cerró la cuenta. Supongamos que al 7º día se cerró la cuenta. Bueno, puede haber un rechazo por cuenta cerrada. ¿Sí? Después, ¿qué otra cosa? Me habían preguntado qué hace de cheque. El cheque con cláusula de imputación o cheque imputado. Eso se acuerdan que habíamos visto que es una cláusula entre partes. Si yo en un cheque anoto una cláusula de imputación, lo único que me causa es un vínculo a mí con el inmediato, a la persona a quien yo se lo doy, que entre ambos tenemos que respetar la imputación. Pero no afecta a todos los demás. ¿Sí? Por ejemplo, yo al cheque le pongo para cancelar la factura número 2315 y se lo entrego a Liliana. Bueno, entre Liliana y yo sabemos que ese cheque canceló esa factura. Pero si Liliana después lo endosa y se lo da a Leandra, bueno, para Leandra esa anotación le es indiferente. Para ella es un cheque y punto. ¿Sí? ¿Qué otro cheque no? ¿Y cómo sé que es un cheque imputado? Bueno, porque tiene la cláusula de la imputación. ¿Sí? No sé, Macarena, si más o menos entendiste. Cuando en los ejercicios a veces me confundo entre esos cheques, pero porque no los ves ni nada, o sea, tenés que ir eligiendo las opciones, me pasó en los cuestionarios. Claro, a ver, el tema es saber qué significa cada uno de esos cheques. Reconocerlos es fácil. Ahora, ¿qué significa cada uno? Y no te queda otra que estudiar cada uno a ver cuál es el efecto. El efecto del cruzamiento. A ver, por ejemplo, después yo les hablé del cheque de gerencia, pero el cheque de gerencia cambia la forma de obtenerlo, pero para el que lo recibe es un cheque y punto. La diferencia es que aparece como librador el banco. ¿Sí? Y ahí yo lo podría demandar al banco porque el banco es obligado cambiario. ¿Sí? Sí. ¿Alguna otra duda? Acá Liana pone pongo a quién se le paga el cheque al dorso. No termino de entender la pregunta. ¿Ya está? Lo puso de los cheques imputados. Ah, el cheque imputado. Y sí, cuando yo lo libro, habitualmente al dorso se le pone la imputación. En el frente del cheque es bastante complicado agregar algo, porque es un formulario. Normalmente atrás, el librador atrás pone, se imputa factura número tal y firma. Otra vez. ¿Sí? También puede imputar un endosante. Yo puedo endosar y aclarar a qué lo imputo. ¿Sí? ¿Qué otras dudas tienen? Profe, Sí. si por ejemplo el endosatario coloca la cláusula no endosable, ¿esta también rige para la balista? A ver, si colocan no endosable, si rige, Para la balista. no. Acordate el principio de independencia. Cada uno que se obliga por sí mismo. Aún los avalistas. ¿Sí? Sí. Salvo que el avalista también puede firmar y poner no endosable. Ahí él tiene el mismo beneficio. Tiene que poner. Tiene que poner la misma cláusula para... Pone por Juan Pérez. Juan Pérez es un endosante. No endosable y firma, bueno, ahí tienen la misma limitación. Gracias. Pero esos límites juegan solo a favor de quien lo introduce. Como la cláusula sin garantía. Bueno, a favor de quien lo introduce. ¿Sí? Digamos que en la de regreso el legitimado podría contra la balista, pero no contra... O sea, contra la balista que puso la cláusula, si no la puso. Claro, exactamente. Puede ir contra la balista, aunque pudiera no ir contra el avalado. Justamente esa es una de las diferencias
entre en el... ¿Cómo es? Es una de las grandes diferencias entre el aval de derecho cambiario y el aval de derecho común. ¿Sí? En el aval de derecho común, cuando se cae el avalado no es obligado, el avalista tampoco. En derecho cambiario no es así. Hay muchos casos donde el avalado no responde, pero el avalista sí. Yo si avalo a un menor de edad, el menor de edad no responde, pero yo sí. ¿Está claro? De todos modos, algo estábamos hablando con Griselda. Yo les voy a subir, vieron que les subimos 2 ejercicios de pagaré con la solución. ¿Cuál es la idea de eso? Que ustedes lo hagan solos, sin mirar la solución, y después vayan a la solución a ver si lo resolvieron bien. ¿Los vieron? Bueno, voy a tratar a ver si llego en el día de hoy a subirles igual 2 o 3 ejercicios con cheque. Porque los que subimos son de letra de cambio y pagaré. Les voy a tratar de subir hoy igual, o sea, el ejercicio y después la solución de 2 o 3 casos de cheque. ¿Sí? ¿Les parece bien? Sí, buenísimo, profe. Bueno. Fuera de eso, ¿qué otras dudas se les han presentado? Subimos ayer fue, ¿no? O antes de ayer, que tienen resoluciones. ¿Tuvieron algún inconveniente? ¿Hay algo que no entendieron de esos ejercicios? Más allá de que los explicamos y que les pusimos varios ítems aparte para que puedan entender por qué la resolución, ¿no? Sí. Bueno, no sé si quedan otras dudas que no hayan podido resolver. No sé si Gastón quiere decir algo porque se me prende como el micrófono de él o... Bueno, subimos entonces, ahora cuando terminamos de rever, subimos algo de cheque, una cosita técnica para el martes, cualquier cosa igual seguramente les subimos algún comunicado, pero aquellos que yo les estoy diciendo en forma particular a cada uno de los que tienen mal los nombres. El tema nombre, que todavía no lo han resuelto muchos del Classroom, tienen que poner nombre completo, apellido completo, ¿sí? En el formulario tienen que hacer exactamente lo mismo y poner el mismo nombre que ponen, o sea, yo me llamo Griselda Vanessa, en el Classroom tendría que tener Griselda Vanessa Allende, y en el formulario pongo lo mismo, Griselda Vanessa Allende, ¿entienden? No puedo poner, no sé, Juan Ignacio, supongamos, en el Classroom, o no, en el formulario Juan Ignacio y en el Classroom tengo Juani. Lo mismo para el Zoom. ¿Por qué? Porque en el Zoom, el día martes que vamos a tener los exámenes, algunos tienen, por ejemplo, Liliana tiene el nombre completo con el apellido, Horacio también, Victoria también, pero hay muchos que tienen o el diminutivo, o un sobrenombre, o solamente el nombre. Entonces, no sabemos cómo vamos a hacer el martes todavía, pero si tenemos que poner, por ejemplo, si decidimos con el doctor poner la sala de espera, tenemos que identificar a los alumnos que están entrando a cada turno, si es que lo hacemos por turno, que ahora lo tenemos que charlar. Pero bueno, pongan, ustedes tienen la opción cuando entran al Zoom, ¿sí?, de cambiar su nombre. En ese momento, si alguno no entiende, entre ustedes se llaman en ese grupo que tienen y se explican, es una pavada. Pero traten de cambiar esas cuestiones, sobre todo porque no es que los tenemos en el aula. En el aula sería todo más fácil porque yo les doy el documento y ya está, se acabó. Y además los conocemos porque los vemos siempre. Entonces, traten de tener esas cuestiones para el martes ya resueltas, ¿sí? Lo que es el tema de cambiar sus nombres a sus nombres completo, apellido completo, y eso lo usan en todos. ¿Por qué? El martes es un examen, chicos. No sabemos si lo vamos a hacer en formato formulario, en formato Word, no lo tenemos claro todavía. Pero es el examen. Ustedes no me pueden poner el examen. Yo imagínense que pongo el examen GRI 72 Allende. No me puede parecer así. O sea, tengo que poner mi nombre completo, ¿sí? Estamos, entonces es un documento
documento un examen. Entonces, hagamos ese esfuerzo. Algunos ya les escribí, pero no lo puedo escribir a todos, chicos, porque son un montón. Entonces, a los que engancho les escribo un mail cuando los estoy corrigiendo. Pero bueno, hagan eso por nosotros, ¿sí? Eso se los pido. A ver, pasando en limpio esto, que lo estuvimos hablando con Griselda y se los iba a pedir en una clase, y lo voy a repetir porque de hecho hoy somos 20 y pico, en la clase somos el doble. Necesitamos que, primero, en la cuenta de Google que ustedes usan en el Classroom esté el nombre completo, como le figura en el DNI. ¿Por qué? Nosotros la nota de ahí la tenemos que pasar a una planilla que nos manda la facultad. Ustedes están inscritos con su DNI como figura el nombre del DNI. Con lo cual necesito los nombres completos, los 2 o 3 nombres que tengan cada uno, completos y el apellido. Todavía en el Classroom tenemos algunos que están por apodo. Por ejemplo, no sé, yo a veces veo Maca. Me imagino que es Macarena, pero yo necesito que me diga Macarena. Porque si no, no les puedo pasar una nota de examen porque no me coinciden del Classroom a la planilla de la facultad. Lo mismo el mail que ustedes utilicen, porque el Classroom toma el nombre del Gmail que ustedes usan. Ponerlo completo, vi que tenemos varios casos que lo tienen invertido, tienen el apellido como nombre y el nombre como apellido. No son muchos, pero hay algunos que están así. Entonces, corrijan ese nombre, cosa que nosotros deberíamos poder sacar un listado de Classroom que debería ser idéntico al listado que nos da la facultad, pero no lo es. Porque aparecen los apodos, el que usa el segundo nombre, que a ver, yo puedo entenderlo, porque yo uso mi segundo nombre, pero en un listado para la facultad necesito que estén todos. ¿Sí? Entonces, y en el Zoom, bueno, en las clases normales no me preocupa tanto, aunque es bueno tener nombre y apellido para después, cuando les pasemos la nota, saber que son los que conocemos de la clase, pero en la clase del examen, como le digo a Griselda, es más importante, porque va a haber una sala de espera, vamos a ir dejando pasar solo los inscritos, entonces si nos aparece a lo mejor por ejemplo, algo con Eliana. Eliana la reconocemos, pero el día del examen, a lo mejor una Eliana sola, no te podemos admitir al examen. Necesitamos que ese día esté con el apellido, ¿sí? En el Zoom. En las clases normales, bueno, a ver, no es tan grave porque finalmente es como en el aula, ¿sí? Entonces les pedimos que traten de corregir en el Gmail el nombre completo. Si alguno no sabe cómo corregirlo, hay un tutorial que está en la página de la facultad, que lo armó el centro de estudiantes, que les explica cómo cambiar el nombre del Gmail, no el mail, sino el nombre. Igual es fácil cambiarlo, sin ver el tutorial. A ver, es fácil, pero bueno, algunos pueden encontrar dificultad y va al tutorial. Sé que es fácil. Y también tengan en cuenta algo más que vimos que hay problemas. Nos ha pasado con muchos alumnos que en el formulario nos pongan un mail que no coincide con el mail del Classroom. Otro mail de ustedes. Entonces, necesitamos que unifiquen. En nuestro vínculo tenemos que usar ese mail. Ustedes el que usaron para escribirse en el Classroom. Y yo sé que a lo mejor ustedes dicen, bueno, pero yo habitualmente uso otro y acá tuve que crear un Gmail porque el Classroom es de Google. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo. Yo, de hecho, el mail que ustedes tienen, yo lo uso exclusivamente para esto. Pero bueno, es la forma de unificar todo, porque si no se nos complica mucho y corremos el riesgo de que a lo mejor alguien apruebe el examen y no le pasemos la nota. ¿Sí? Pero necesitamos que coincida, que, no sé, Liliana Scaminacci es Liliana Scaminacci en todos lados, en la descripción de la facultad, en el Classroom, entonces no va a haber problema y la nota de ella se la vamos a pasar ¿cómo es? A su acta, a su momento, porque las actas también son digitales. Las actas del cuatrimestre pasado las cargamos también digitalmente, con lo cual imagínense que si alguien figura mal, va a perder la nota. Nosotros hacemos el esfuerzo porque no pase, pero eso nos puede pasar. ¿Sí? Tengo una pregunta, volviendo al tema del examen de Gastón. Pero ¿alguien tiene alguna inquietud con esto que les dijo Griselda, que yo sumé, con lo de los nombres? Bueno, les pido entonces que de acá el examen lo completen. Después en el Zoom, yo puedo entender que a lo mejor alguno ponga el segundo, no en el del examen, en los de las clases ponga el segundo nombre, porque sea más práctico que lo llamemos por el segundo nombre. Pero ahí no hay problema. Bueno, acá alguien va a estar en modificar sus datos. En el examen acuérdense de entrar al Zoom con el nombre completo, tal como figura en el DNI, que es como nos figuran las actas. ¿Sí?
¿Alguna duda con esto? No. Bueno, Gastón pregunta, el plazo de presentación del cobro de un cheque de pago diferido. Pensé que era como un 30 días la fecha que figura. Es así, Gastón. Es igual que el cheque común, 30 días desde la fecha de vencimiento. ¿Por qué pensás que puede ser distinto? Sigue estando Gastón, ¿no? Pues no lo veo. Eso es por lo de la ley que son 60 días. Si el No, banco no. quiere, obvio. No, Eliana, no, el 45 no, no está previsto. Son 30 días en cualquiera de los dos cheques, común o de pago diferido, 30 días en el caso de común de la fecha de creación, en el de pago diferido desde la fecha de vencimiento. De ahí son 30 días. Los siguientes 30 días, de 31 a 60, es facultad del banco pagar o no. Normalmente no lo pagan, pero si el banco quiere lo puede pagar. Después del día 60 no se puede pagar de ninguna manera. La única excepción son los cheques creados en el extranjero, que convengamos, no es muy habitual que, no sé, que un uruguayo tenga cuenta en un banco de Argentina. Pero si el uruguayo tiene cuenta en un banco de Argentina y queda aclarado además que el cheque él lo crea en Montevideo, para lo cual es una chequera que diga Montevideo, porque en los cheques el lugar de creación está preimpreso. Estamos hablando de un caso de laboratorio, que yo nunca lo vi. Pero si ocurre, ahí hay 60 días en vez de 30. ¿Sí? Pero es una excepción. La regla son 30 días y 30 más, que es una opción del banco. Y Macarena me dice, bueno, a ver, cierro lo anterior, Eliana. Son 30. Los siguientes 30 es una opción del banco. El Banco Provincia, a sus clientes, tiene costumbre de pagarlos entre el día 31 y el 60. Pero el Banco Provincia, y lo hace porque la ley le da la facultad, pero no está obligado. Si a un cliente no le gusta, lo quiere embromar, no se lo paga y el cliente no le puede hacer nada. ¿Sí? Ahora la pregunta de Macarena, que dice, si salvan el cheque, bueno, es una forma. Todos los datos del cheque son salvables. Excepto, dicen algunos, la orden, que después les voy a decir por qué. Pero en principio todos los datos de un cheque son salvables. ¿Qué quiere decir? Si yo le pongo un cheque un monto y me equivoqué, yo librador, puedo poner al dorso, digo, supongamos que le puse 50.000 y quería poner 500.000. Al dorso le pongo, digo 500.000, vale, firmo y está hecho por 500.000. Si la fecha del cheque dice 19 de agosto de 2020 y hoy me doy cuenta que se me venció, si el librador me pone al dorso, digo 30 de agosto de 2020 y firma, bueno, la salvo, ahora la fecha es 30 de agosto y vuelvo a estar en tiempo para depositarlo. Pero el único que la puede salvar es el librador. ¿Está claro? ¿Se entiende, Macarena? Sí. Entonces, el librador. El único dato que no está escrito en ningún lado, pero se dice que no se puede salvar, es la orden. Yo no puedo salvar la orden de a quién le hice el cheque. Pero ¿por qué digo que se dice que es un mito? En realidad lo que yo no puedo es alterar la circulación del cheque, salvando la orden. Pero sí puedo salvar la orden ante un evidente error. ¿Sí? Vamos a suponer que alguien le hizo un cheque a Eliana y le puso, en vez de Eliana, le puso Elina como nombre. Bueno, eso sí se puede salvar al dorso y poner, digo Eliana y firma y está salvado. Ahora, si puso Eliana, después no puede decir, digo Macarena. No, porque es evidentemente que lo que está haciendo es cambiar el beneficiario. Y con esto puede estar alterando, si el cheque circuló, puede estar alterando la cadena de circulación. Por eso no se admite que se salve la orden cuando eso implica un cambio de persona, pero no cuando es una aclaración. ¿Sí? Por un nombre mal escrito, por un error, por ejemplo, que alguien hizo el cheque con el segundo nombre y tenían que poner el primero. Ese tipo de cuestiones se puede salvar. ¿Sí? Perfecto. Bueno.
Entonces creo, hasta acá está entendido. ¿Alguna otra duda? Bueno. Bueno, si no tienen dudas, ahora entonces nos ponemos a trabajar con el doctor y vemos si le subimos 2 o 3 casitos de cheques, no para torturarlos, sino para ayudarlos, ¿no? No es que los tienen que hacer porque se los vamos a subir los sueltos. El que no Somos quiere, re buenos. Claro, el que no quiere, no le ganas, estos casos llámenlo como una suerte de guía, por eso van con la solución. El que quiere los hace y después ve si los hizo bien. El que tiene ganas no los hace. ¿Sí? No lo tienen que mandar, ni mucho menos. Y bueno, chicos, cualquier duda, consulta por mail. Yo los mails que entren entre hoy y mañana a la noche, me trataré de poner a contestarlos. El lunes ya no les puedo garantizar porque yo estoy con exámenes en otra facultad. Si podemos los contestamos, pero traten las dudas de consultarnos a más tardar mañana, así se las contestamos seguro con tiempo. No se olviden de que cuando pregunten, hagan copia, o sea, copien a los dos, porque a lo mejor, por ejemplo, capaz que el doctor no tiene tiempo de contestar el lunes y yo a lo mejor me hago un rato y contesto. No sé si el lunes a las 12 de la noche, pero digamos, porque yo sé que ustedes mandan las preguntas a ese horario porque les agarra la desesperación. Traten de releer todo antes del lunes a las 12 de la noche, así yo me siento, si el doctor no puede contar, yo les contesto la del lunes. Pero hagan copia de los dos, ¿sí? Bueno. Y después, último comentario antes del examen, recuerden que el día del examen sí tenemos que estar todos con cámara abierta, ¿sí? Que yo, bueno, les pedí que cualquiera que tuviera el programa me escriba, de hecho una sola compañera me escribió con un concreto que creo que lo tenemos resuelto o encaminado. Los demás doy por hecho que el lunes van a estar que el martes van a estar con cámara. Y después quizás sacaron la vergüenza y nos vimos y nos conocimos, espero que el resto del cuatrimestre en las clases sigan con la cámara. ¿En serio? No, porque en serio, eso a nosotros nos hace mal. O sea, la otra vez tuvimos una charla de docentes, qué mal nos hacen los espacios negros, porque sentimos que estamos solos. Y después un profesor dijo, bueno, pero hagamos como que hacemos radio. Está bueno porque hay sistemas educativos de radio, en lugares donde no puede llegar internet, no puede llegar nada. Entonces, con la radio solucionan poder llegar a los estudiantes que no se puede llegar con otros medios tecnológicos. Pero es como que nos sentimos solos a veces. Después vemos que no estamos solos porque nos escriben, nos mandan mail, nos llenan de preguntas, digo, no estamos tan solos. Pero a ver, ya estamos relajados, nosotros cuando nosotros estamos en nuestras casas, estamos de buzo, los días de semana sí, bueno, pues estamos en el estudio. Pero la verdad es que abran las cámaras y digamos, hagamos una interconexión. Porque si no es verdad, tenemos que ir al psicólogo. Yo creo que después del 19 de diciembre que terminemos las clases, tenemos que ir al psicólogo, hacer terapia, que nos sentimos solos en la clase, chicos. No, en serio, se hace difícil a veces. A veces les digo más, alguien está con la cámara y aunque a lo mejor no hable, pero a veces del gesto que uno ve, sabe si me están entendiendo, no me están entendiendo. Uno reconduce además esa sensación de estar hablando con una persona, de vincularnos con alumnos. A ver, a nosotros nos gusta la docencia porque nos gusta vincularnos con los alumnos. A ver, supongo que a la mayoría de los docentes queremos eso. Si no, a lo mejor me dedicaría a escribir libros y no a la docencia. Pero a mí personalmente me gusta el vínculo con los alumnos, me gusta verlos cómo avanzan, me gustan un montón de cosas. Entonces, yo en gran parte me lo pierdo cuando veo cuadraditos negros. Entonces, por eso es un pedido. Creo que los ayuda a ustedes, pero también en gran parte por nosotros. A mí me gusta, cuando logramos la primera clase se los pedí y habíamos llenado la primera pantalla de caras que yo veía. Después se me aflojaron. Y vuelvo a lo mismo. No me importa si atrás de una pared, si atrás de alguno veo la pila de ropa para planchar. La verdad no me molesta. A mí lo que me interesa es ver la cara. A mí acá atrás deben estar viendo el escritorio desordenado. Y bueno, esto es el comedor de mi casa. Pero no cambia nada, creo que lo que cambia es poder vernos y compartir la clase. Por lo menos a mí me ayuda y es, a ver, el placer de la docencia yo lo encuentro en eso, en ver todas las semanas un grupo de alumnos. Por eso es que les pido y les hincho con que abran las cámaras, que no es nada más que o para ver dónde está cada uno, o de hincha, o nada, es eso, compartir la clase. Y vuelvo a decir, en esta facultad no hay asistencia obligatoria, con lo cual, si alguno no puede estar en una clase, no necesito que me ponga el cuadrito con su nombre. No viene y listo, no, a mí no me cambia nada el que no puede venir.
acá no hay asistencia obligatoria, no tomamos lista, no llevamos nota de quién está presente y quién no. El que no vino es porque no pudo, y ahí terminó la historia. Por eso es que les pido a veces que prendan la cámara, así nos vamos viendo y tratamos de llevar un cuatrimestre lo más parecido a uno normal. Bueno, suerte chicos, a estudiar mucho. Bueno, nos despedimos, tienen todo el fin de para estudiar. Y ahora vamos y con el doctor le subimos 2 o 3 casitos para ayudarlos con el tema de cheque, ¿sí? Bueno, No están solos, nos dice Eliana. Gracias, Eli. Chao, Gastón. Sabemos que no estamos solos. No, sí, obvio. Uno además necesita como verlo. Creo que hay cosas que uno las sabe, pero necesita ver. No me anda el micrófono. Hay algunos que, bueno, los veo acá, Gastón, apareció que hace mucho que no lo veíamos a Gastón. Sí, con menos pelo. Pero bueno, algunos sabemos que sí, que están, hay algunas caras que están siempre, que no fallan. Ya, algunos les conocemos ya las mascotas, y bueno, nos vamos conociendo. Bueno, chicos, que descansen, vayan a estudiar. Le tengo mucha fe a este grupo, los vi trabajar bien. Sí. Les tengo mucha fe que les va a ir bien. Así que haced el último esfuerzo que va a ir bien. Bueno, chao chicos, nos vemos el martes. Chao, profe. Chicos.